Vamos a abrir la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra de Dios, que dije Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Señor, bendice tu palabra en el nombre poderoso de Jesús, te lo suplicamos. Amén. Este versículo es muy apropiado, hermano, para hablar de los cambios o del enfrentamiento a los cambios, porque si alguien enfrentó un cambio global, fue Noé. Ninguno en la Biblia enfrentó un cambio tan dramático como Noé. Todos en la Biblia podemos hablar de cambios en la vida de casi cualquier personaje de la Biblia, casi en cualquiera. Podemos hablar del cambio con Abraham, que tuvo que salir de su casa y de su parentela y tuvo que salir al desierto. Podemos hablar de cambios en la vida de José, que tuvo que ser vendido de una manera muy dramática y llegó a Egipto y tuvo que adaptarse al cambio en su nueva vida en Egipto. Podemos hablar del cambio en Moisés, que se encontraba plácidamente pastoreando las ovejas de su suegro y tuvo que ser movido a un cambio y convertirse en un libertador. Podemos hablar de David, del cambio que tuvo de ser un protector de ovejas y ser llevado a convertirse en un gran guerrero en la corte del rey Saúl. Podríamos hablar de Daniel, que fue llevado en el cautiverio a Babilonia y tuvo que vivir en medio de una sociedad idólatra, una sociedad muy difícil, y guardarse puro y proponer en su corazón no contaminarse como un joven distinguido en medio de los de su generación. Pudiéramos hablar de cambios en la vida incluso de Jesús, el gran cambio que Jesús tuvo siendo Dios, hacerse hombre. Y podríamos seguir con Pedro, de pescador de peces a pescador de hombres. Y podríamos seguir con Pablo, de perseguidor, un gran cambio dramático y convertirse en foco de la persecución de los judíos y después de Roma. Pero si alguien vivió un cambio global, ese fue Noé. Porque a Noé se le advirtió que venía un cambio global, que venía algo que iba a cambiar toda la tierra. No nada más su vida, no nada más su familia, no nada más su región, no nada más su nación. Toda la tierra iba a cambiar. Y fue advertido por Dios de algo que no se veía, que no se podía tocar, que no se podía palpar, que no se podía observar, pero que iba a impactar toda la tierra. Y cuando viene Dios y le advierte a Noé de ese cambio, ahorita vamos a ver algunos textos ahí en Génesis, cuando Dios le advierte de ese cambio, la palabra da testimonio aquí en Hebreos que Noé actuó en obediencia a Dios. Noé actuó por la fe. Hermano, solamente déjame decirte esto, porque es importante para tu desarrollo como cristiano. Noé fue salvo por la gracia de Dios, pero esa salvación fue movido por medio de la fe. Por eso no es un ejemplo claro de la salvación, porque fue escogido por Dios por gracia, pero la fe es lo que lo condujo. De la misma manera nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios, pero necesitamos la fe que Dios mismo nos da como el vehículo. Dios le dijo a Noé, y Noé le creyó y en consecuencia actuó. Eso es la fe. La fe es cuando tú actúas en consecuencia a lo que creíste. Por eso cuando un cristiano recibe algún tipo de palabra y no actúa en consecuencia, va a quedar, hermano, sin fruto, porque no hubo fe. La fe es lo que hace que nosotros actuemos. Cada vez que salimos de un culto y escuchamos la palabra de Dios, lo que Dios está esperando es que haya un vehículo que se llama fe, y que por esa fe
empecemos a cambiar primero acá y después en nuestra forma de hacer las cosas. Así que mi oración es que hoy salgamos con fe, como Noé. Noé fue advertido, fue alertado y en consecuencia puso manos a la obra. ¿Qué hubiera pasado si Dios le dice a Noé: Noé, te amo mucho, estoy preocupado por ti, he decidido salvarte a ti y a toda tu casa? Y Noé hubiera dicho: ay, gracias, Señor, pero no hace nada. Ni siquiera estaríamos leyendo de él. Dios le habló y le dijo: quiero salvarte a ti, haz un arca. Y entonces Noé dijo: te creo, estoy seguro de que tú eres verdadero, de que tú eres fiel y que tú vas a cumplir tu promesa. Y comenzó a construir el arca. Entonces hubo un acto consecuente. Pero el punto, hermano, donde yo quiero arrancar como un hilo conductor durante todo el mensaje de hoy, es que la palabra enfatiza que el Señor le habló a Noé y le advirtió de un cataclismo global. Un cataclismo que iba a cambiar toda la tierra. Y dice que entonces Noé preparó, trabajó, se activó, se entusiasmó y preparó el arca para salvar a su casa. Noé, hermano, ahorita lo vamos a leer, pero Noé, hermano, no se le dijo de los animales hasta después. Hasta que ya comenzó a construir el arca, el Señor le empezó a avisar o a decir que tenía que salvar a los animales. Pero antes de eso, el mensaje fue: sálvate, Noé, y salva a tu familia. Hermano, la familia está siendo muy golpeada a causa de este virus. La familia está siendo golpeada, hermano. No pienses tú que las familias están resguardadas en su casa y no está pasando nada. No, están pasando cosas muy terribles. La violencia intrafamiliar está creciendo, hermano. Los divorcios están a la alza. Cualquiera pudiera pensar que es al revés, pero tristemente no es así. Precisamente en este intermedio del COVID se abrió una línea telefónica para combatir la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque ha crecido la violencia en las familias. Los divorcios están creciendo dentro de los hogares. Eso nos muestra entonces, hermano, que debemos estar atentos, no nada más a la pandemia, sino a los efectos que esto está provocando en nosotros y en nuestra familia. Dios le habla a Noé acerca de un cataclismo y le dice: sálvate y salva tu casa. Hoy el mensaje para la iglesia debería ser: pon atención con lo que está pasando, haz algo, no te quedes acomodado, no te quedes contemplando el infinito, y haz algo también por tu familia. Es tiempo de que la familia de los cristianos sean resguardados, sean protegidos, no con nuestras reglas, no con nuestras ideas, y que aceptemos. Así que hoy quiero hablarte de los cambios que están ocurriendo, que está ocurriendo en el mundo y que están afectando nuestra familia. ¿Y qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos puede enseñar hoy a través de la vida de Noé? Ahora sí, acompáñame a Génesis. Espero que seas una persona que ya leyó Génesis, para no tener que leer todos los capítulos, sino solamente algunos textos seleccionados. Génesis 6, ahí empieza la historia de Noé. Y la historia de Noé, comienza con un antecedente de cómo se encontraba el mundo. Un antecedente donde dice, versículo 5 del capítulo 6: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo el mal. Entonces nos encontramos ante una sociedad mundial, porque está hablando de un cataclismo, de una destrucción global, y esta es una representación de todo lo que había en el mundo en aquel tiempo, en todo el mundo.
y en todo el mundo dice que había una maldad excesiva en la tierra. Fíjate que no dice en Oriente ni en la región de Canaán, dice en la tierra. Pudiéramos pensar que para ese tiempo tal vez no estaba tan poblada la tierra como ahora. No obstante, había mucha maldad en la tierra, y en el corazón de los hombres era continuamente solamente el mal. ¿Habrá cambiado algo en todos estos siglos de historia, o nos encontramos ante un escenario similar donde toda la tierra está llena de maldad y el corazón de los hombres continúa siendo de constante hacer el mal? Hermano, esto es una realidad en todos los tiempos. En todos los tiempos esto ha sido así. Claro, ha aumentado, ¿verdad? Porque entre más aumenta la ciencia, más aumenta la maldad. Entre más aumenta el conocimiento, más aumenta la maldad. Ojalá fuera al revés, pero sigue siendo lo mismo que al principio. Todo está en Génesis, todo. Todo está en la Biblia y todo está en Génesis. Cuando el hombre accedió al árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces se pervirtió y comenzó su desgracia. El hombre piensa que el conocimiento lo hace mejor. No, el conocimiento lo está haciendo cada vez peor al ser humano. Entonces, hermano, hoy vemos una generación mundial de exceso de maldad y una generación de perversión, donde el corazón del hombre solamente quiere hacer lo malo. Sería bueno hoy hacernos una pregunta: ¿cómo está mi corazón? ¿Mi corazón solamente quiere hacer lo malo? ¿O mi corazón se deleita con lo bueno? Hermano, todos nosotros tenemos herencia de Adán y tendemos a hacer lo malo. Sin embargo, tenemos que estar buscando que el Espíritu Santo nos siembre semilla de bondad. Mi corazón tiende a hacer lo malo, pero yo le pido al Señor que me ayude a perdonar. Mi corazón tiende a hacer lo malo, pero yo le pido al Señor que me ayude a hacer actos de bondad. Mi corazón planea hacer lo malo y se deleita con aquellas cosas que son malas y perversas, pero yo anhelo en mi corazón que el Espíritu Santo cambie mi manera de pensar para que yo me deleite en lo que es justo, amable, correcto, digno, confiable, como dice la palabra. Es una lucha constante. Eso es lo que nos hace diferentes. No que nosotros como cristianos ya no tengamos esa tendencia a lo malo, sino como cristianos estamos en la lucha. Cuando un cristiano ya no está en la lucha, o habrá que dudar de su cristianismo, o se encuentra en un estado muy crítico de su fe. Porque el cristiano lucha, por naturaleza es un luchador. El cristiano verdadero por naturaleza es un guerrero contra el pecado. Si tú estás en constante lucha en tus pensamientos o en tu corazón contra aquello que es malo, confío más en la realidad de tu conversión. Pero si tú no estás luchando internamente con tus pensamientos, con tus tentaciones, con aquello que tú sabes que está mal, pero que tu corazón lo justifica, y tú no estás en esa lucha, a lo mejor no eres cristiano y nada más estás practicando una religión y nada más te gusta el ambiente de las iglesias evangélicas, porque el cristiano es un guerrero. Mira, hermano, ve el contraste. El contraste, perdón hermano y perdón amigos si están viendo, pero el contraste son los peregrinos que vienen cada fin de año a la basílica, que por cierto este año dijeron que van a cerrar la basílica de Guadalupe, a ver cómo les va. Pero vienen cada año y vienen por hordas, millones de personas. Pero ya cuando vienen en el camino, vienen a ver a su ídolo, a su Dios falso, pero ya vienen borrachos. Ya vienen pervirtiéndose en el camino, y cuando llegan, hermano, antes de ir a visitar el ídolo que ni habla, que ni ve, ni oye, o se embriagan antes o se embriagan después. Piensan que las calles alrededor de la Basílica de la Ciudad de México son excusados públicos y basureros públicos, y no tienen ni la decencia de recoger su basura y tirarla en un contenedor adecuado. Entonces, ¿en dónde hay una situación? A ellos les vale gorro con que cumplan, y piensan que con traer su imagen, piensan que con traer sus estampas y por supuesto con traer su dinero, piensan que con eso ya está todo arreglado, y no hay ningún anhelo de combatir ni con el desorden, ni con la indisciplina, ni con el odio, ni con la amargura, ni con el pecado. No.
Cuando nosotros venimos a un culto evangélico y pensamos que nada más es cuestión de venir y dejar nuestra ofrenda, o venir y doblar nuestras rodillas, o danzar un rato, y no estamos conscientes de que hemos sido llamados a ser guerreros para luchar contra el pecado, luchar contra los malos pensamientos, luchar con las tentaciones que están a la orden del día. Si tú no entiendes que eso es parte de la vida cristiana, entonces estás entendiendo un evangelio falso. Porque la Biblia nos llama a vivir una vida de lucha constante. Lucha, por eso dice la palabra, Pablo es claro, la carne y el espíritu están en lucha constante dentro de nosotros a fin de que no hagamos lo que queremos. Por eso el que dice, yo hago lo que quiero, lo dije la semana pasada, no sabe lo que está diciendo. Porque la palabra dice, ¿qué no sabes que que tu espíritu y tu carne están combatiendo? Así que como tú dices, yo hago lo que quiero, no es cierto. Hay una lucha en tu interior, entre tu espíritu que te dice ama, perdona, respeta, pide perdón, etcétera. Y hay una lucha contra tu carne que te dice no respetes, no obedezcas, sé grosero, sé funesto. Y hay una lucha para que tu alma, que es donde está la voluntad, no haga lo que quiere. Entonces, ¿qué va a terminar haciendo el alma? O va a terminar haciendo lo que dice la carne, o va a terminar haciendo lo que dice el espíritu, pero no va a hacer lo que quiere. Entonces, ¿de qué se trata? ¿A quién le entregas tu alma? ¿Entregas más el cuidado de tu espíritu o lo entregas más al cuidado de tu carne? Pero si tú no sientes esa lucha, estás muerto. Si tú no sientes esa lucha entre seguir a Dios, seguir su palabra, y esa lucha entre luchar contra la tentación, luchar contra aquellas cosas nefastas que se me presentan día a día y que se me hacen apetecibles, si tú no sientes esa lucha, estás muerto en tus delitos y pecados. Porque un muerto no siente nada. Por eso gózate. Si tú sientes esa lucha y de repente dices, Padre, por favor, ¿qué pasa conmigo? Gózate. Porque el vivo sí siente cuando le pinchan el pie, sí siente dolor. Si tú sientes dolor cuando la tentación te asoma, si tú sientes dolor cuando cometiste un pecado, si tú sientes dolor cuando te encuentras en esa lucha, es porque estás vivo. Y si hay una bendición en el estar vivo, es sentir dolor. Hay muchos que no quieren sufrir, quieren pastillitas mágicas, ¿verdad? Que les quite toda clase de dolor. Pero debemos entender que el dolor es una bendición porque nos alerta de que hay algo malo o algo peligroso en nosotros. Y en la vida espiritual, hermano, también el dolor a veces nos ayuda a darnos cuenta que hay algo peligroso. Bueno, había un mundo en el tiempo de Noé donde el hombre solamente quería hacer lo malo, todo el tiempo planeando. Ahora, ¿cómo hacemos cosas más malas, más perversas, más grotescas? Y entonces dice la palabra que Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre, porque Dios no creó al hombre para que se corrompiera de esa manera. Y estando en ese estado de corrupción, de pecado, Dios escoge a uno de entre todos, y no lo escogió porque fuera perfecto, es decir, que no tuviera ningún tipo de pecado. No lo escogió por eso. Lo escogió sencillamente porque a Dios le plació. Mira lo que dice el capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si Noé halló gracia, eso significa que Dios le regaló el hecho de escogerlo. Hermano, no es el tema, pero en la historia de Noé están las 5 doctrinas de la gracia, hermano. Si es un regalo, quiere decir que Noé no hizo nada. Noé no hizo nada, hermano. No pienses que Noé lo escogió porque era el más bueno o el menos malo. Lo escogió porque sencillamente quiso Dios escoger a Noé. Halló gracia, obtuvo gracia, es decir, un regalo inmerecido. ¿O no significa eso gracia? Entonces Noé halló un regalo inmerecido y Dios quiso escoger a Noé
para poder salvarlo. Pero el versículo 9 para mí es muy interesante. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Alguien dirá, por eso lo escogió Dios, porque era justo y porque era perfecto. Pero hay que aclarar algo. Esa justicia de la que habla no era una justicia que él se ganó, era una justicia que le fue imputada. ¿Entiendes esa palabra? La palabra imputada es que no venía de él, sino que venía de otro lado, le fue dada. Hermano, Noé no podía haber sido justo, porque entonces diríamos que ya había un Cristo antes de Cristo. Noé es figura de Cristo. Noé es sombra de Jesús. Y en esa sombra él halló justicia de parte de Dios. Ahora, dice que era perfecto en sus generaciones, no dice que era perfecto en su conducta. Eso es otro detalle que no notamos. No dice que era perfecto en su conducta, dice que era perfecto en sus generaciones. ¿Qué significa eso? Que él no se había contaminado con los seres o con las razas o con las personas de las que habla Génesis 6 al principio. Si tú ves ahí en Génesis 6 al principio, no me quiero tardar en esto, pero tú vas a encontrar ahí que dice que había los Ben Elohim, los hijos de Dios. Dice que estaban las hijas de los hombres. Dice que estaban los Nefilim o los gigantes. Y después dice que estaban los hijos del resultado de la unión de los Ben Elohim con las hijas de los hombres, es decir, los Giborim. Entonces todas estas razas o seres que están ahí conviviendo se estaban mezclando entre ellos. Cuando dice que no era perfecto en sus generaciones, se está refiriendo que él guardó su genética y no se contaminó o no se mezcló con razas o con seres que no fueran de su mismo linaje. Por eso es que la genealogía de Noé, cuando tú la miras, tiene una línea perfecta hasta Adán. A eso se refiere, que no se mezcló como todas las mezclas que estaban existiendo y que fue parte de la maldad que hubo en el Génesis 6. No que era perfecto en su conducta. Tan no era perfecto en su conducta que Dios se encargó de dejárnoslo claro del capítulo 9 cuando sale del arca y se embriaga. Como que Dios dijo, para estos hijos míos que van a venir a través de los siglos y que no entienden a veces las cosas y vayan a pensar que Noé era impoluto, les voy a dejar claro que no lo era. Y el Señor permite que Noé sufra una caída y se embriague, para dejarnos claro que Noé no es digno de culto, no es digno de adoración, no es digno de exaltación, sino es solamente una sombra y una figura del que sí iba a ser adorado, exaltado y venerado. ¿Tú sabes quién es ese? ¿Quién es? Cristo Jesús, amén. Entonces es escogido por gracia Noé. Por el versículo 10 mira lo que dice: y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cuando Dios llama a Noé, hay una referencia directa a su descendencia. Inmediatamente del llamado dice: y tuvo 3 hijos. Entonces Dios se encarga de que entendamos: yo llamo de manera personal, pero quiero trabajar con las familias enteras. Yo llamo de manera personal a cada uno, pero quiero trabajar con familias completas. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Entonces vemos 3 componentes muy importantes en esa generación. Te quiero pedir que me ayudes. ¿Crees tú que en el mundo hoy haya estos 3 componentes? Estos 3 componentes que muestra Génesis 1 se llama: 1, corrupción; 2, maldad; y 3, violencia. ¿Será que hoy hay estas 3 cosas en el mundo? ¿O solo en México? ¿Solo México tiene corrupción? ¿Solo México tiene maldad? ¿Y solo México tiene violencia? ¿O será esto un problema global? Es un problema global, hermano. Y por este problema global de corrupción, de maldad y de violencia, por eso, hermano, deja ya de estar soñando. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Y estar esperando que los presidentes y que los políticos y que los diputados y que los cambios de poder terminen con la corrupción.
No hay ser en el mundo, no ha nacido ni vas a nacer nunca el político que acabe con la corrupción, porque tendría que cambiar el corazón, que acabe con la maldad, que acabe con la pobreza, que acabe con la violencia. No hay político capaz, por más bien intencionado que sea. Así que ya deja de poner tus ilusiones en los políticos y en los presidentes y en los diputados. La esperanza de México y del mundo se llama Jesucristo. Dice el versículo 12: y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida. Miró la tierra, no miró la región donde vivía Noé. Miró la tierra y la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermano, la corrupción es completa, la corrupción es absoluta en el mundo. No estamos hablando que el hombre no tenga cosas buenas, no estamos diciendo que el hombre no tenga actos de bondad. Lo que estamos diciendo es que tenemos una herencia de corrupción, tenemos una herencia de pecado completa. El hombre, hermano, por instinto puede tener actos de bondad con sus hijos, o puede tener actos de bondad con el que está necesitado, puede sentirse, ¿cómo se dice?, tocado por una necesidad ajena. Sin embargo, está corrompido en su corazón, no piensa en Dios, no accede a Dios. Hermano, ¿cómo te explicas que haya gente que puede ayudar a una persona necesitada, pero es extremadamente atea en todo lo que se refiere a Dios? Alguien puede decir: es que es buena, mira, ayuda a los pobres, da ayuda a los orfanatorios, pero por otro lado es una persona que levanta su puño contra Dios. Nos damos cuenta entonces que el Señor está hablando de esa corrupción y de esa violencia, no nada más entre personas, sino contra Dios. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y aquí es donde la fe se empieza a activar. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Por qué le dijo que hiciera aposentos? Porque tenía que poner allá a su familia. Entonces el trabajo de Noé no nada más fue hacer una embarcación enorme, fue hacer una embarcación con espacios para su familia. Entonces el trabajo de la iglesia, hermano, queda claro que tenemos que activar nuestra fe para hacer la obra de Dios, pero haciendo aposentos para nuestra familia, haciendo aposentos para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestros hijos, para nuestros padres. Haciendo un aposento significa sembrar la fe, significa amar, significa perdonar, significa aceptar, significa bendecir, significa orar por ellos. ¿Estamos haciendo aposentos por nuestra esposa y nuestros hijos? ¿Estamos haciendo aposentos para nuestros padres? Porque decir que nosotros somos el arca de Dios, estamos en el arca de Dios, el arca de salvación que es Cristo Jesús, pero ¿no será que Dios nos está haciendo un llamado a ¿y tu familia? ¿Y tu relación con tus padres? ¿Y tu relación con tus hijos? Hermano, hagamos aposentos. Venir a la iglesia es bueno, orar al Señor es necesario, cantar alabanzas y danzar es una bendición, conocer la palabra y saberla de memoria es una necesidad. Pero si todo eso lo hacemos y no estamos haciéndole aposentos a nuestra familia, estamos fallando, estamos errando el blanco. Me impacta profundamente mi corazón que dentro de las instrucciones de Dios fue: hazte un arca, pero hazle aposentos. Estos aposentos no son para los animales, hermano, porque más adelante explica cómo tenía que tener a los animales. Esos aposentos, un aposento es una recámara, un aposento es un espacio de descanso, un aposento es un lugar de refugio. Y nuestra familia necesita un refugio no nada más donde dormir y donde pasar cada noche, sino un lugar que sea un refugio de fe, de paz, de esperanza, de perdón, de consuelo, de aceptación mutua. Un aposento donde podamos descansar después de haber dado
una bendición a nuestros hijos en su recámara, después de haberle dado una palabra de bendición a nuestro esposo o a nuestra esposa en la recámara, donde no tengamos que salirnos de nuestro aposento a la tina del baño porque no pudimos tener un ambiente de paz y de concordia en el nombre de Jesús, sino que sea todo lo contrario. Entonces hay un llamado de Dios. ¿Por qué Dios le dice hazte aposentos? Porque eso no estaba ocurriendo afuera. Afuera había mucha violencia. Afuera había casas seguramente, había palacios seguramente, pero había violencia dentro de esas casas. Había corrupción, había adulterio, había fornicación, había violaciones, padres violando a sus hijas en vez de hacerles aposentos de seguridad. Había padres embriagando a sus hijos y llevándolos a los prostíbulos, en vez de padres que hicieran aposentos de bendición cada noche, de oración. Afuera había corrupción a través del divorcio fácil. En vez de maridos que peleen la batalla por proteger a sus esposas y esposas que estén orando para cuidado de sus maridos. Eso es hacer aposentos. Ahora es interesante que la orden se la dio al varón, se la dio a Noé, se la dio al padre de familia. Haz aposentos para tu hogar. Eso no lo hace el mundo hace casas. El mundo construye palacios, mansiones, pero no hace aposentos. ¿Por qué se llama aposento? Porque un aposento tiene que ver con apacentar, con pasar una noche de seguridad. Hazte un arca de madera y ponle aposentos. No me quiero detener en cada detalle, pero el calafateo por brea, por dentro y por fuera, tiene que ver, hermano, con una protección o una... ¿Cómo puedo explicar? La brea, hermano, obviamente es un aceite. La brea no es otra cosa sino petróleo, ¿verdad? Y ese calafeteo es para cubrir todas las hendiduras de la madera, todas las imperfecciones. Dios sabía que esa construcción tenía que soportar no nada más el movimiento del agua, tenía que soportar una tempestad como nunca ha habido jamás en la historia. Así que no podía tener ni una sola hendidura donde entrara agua porque se iba a hundir. Así que Dios le dijo: calafatéala bien, que no quede ni un solo centímetro sin cubrirse. Esa brea, hermano, por dentro y por fuera, habla de la obra de Cristo y del Espíritu Santo dentro y fuera de nosotros. Habla de cada detalle, cada rincón de nuestra vida, que sea cubierta con la sangre de Cristo y que sea cubierto con el aceite del Espíritu Santo. Y eso no se logra, hermano, a menos que haya dedicación en la vida devocional. ¿Te das cuenta que la vida cristiana, hermano, es un reto? Es muy emocionante, es muy apasionante, pero requiere tiempo. No sé si cuándo fue, ayer o antier, me estaban platicando de una persona familiar de este hermano que me estaba contando y que le decía que ella ya no iba a la iglesia porque era muy difícil ser cristiano. Digo, pues, como decía el viejo, ¿verdad? Como decía Anthony Quinn, si fuera fácil cualquiera lo haría. Por supuesto que ser cristiano tiene su reto, pero también su bendición y su gran recompensa. En ese momento Noé no sabía. Noé no alcanzaba ni siquiera a entender la dimensión de lo que se venía encima. Nosotros ahorita no alcanzamos a dimensionar, hermano, lo que viene. Nosotros, hermano, estamos ahorita vislumbrando efectos del COVID, pero la realidad es que no sabemos qué se viene. No sabemos qué viene más adelante, no lo entendemos. Noé no sabía la rudeza que se venía, la catástrofe que se venía. Él solamente obedeció. ¿No crees que es tiempo hoy de volver a Cristo a nuestros ojos con más pasión? ¿No crees que es tiempo de volver al Espíritu Santo y clamar al Espíritu Santo y decirle: lléname, 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 lléname? Hermano, los miércoles hemos estado hablando del libro de los Hechos y hace 15 días hablamos de los dones del Espíritu Santo. Necesitamos decir: Espíritu Santo, permíteme fluir en tus dones. Todos tenemos el Espíritu Santo, hermano.
Hermano, el arca fue llena por dentro y por fuera por brea, toda completa, no hubo ni uno. Así que, hermano, ¿tú crees que Dios va a dejar a uno de sus hijos sin brea, sin su Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es necesario para poder estar protegidos, toda la iglesia de Cristo que tiene a Cristo tiene al Espíritu Santo. No todos sabemos que tenemos los dones porque no le damos atención, porque no le damos interés a preguntarle al Espíritu Santo o pedirle que nos dé la manifestación de los dones. Pero el bautismo en Espíritu Santo todo lo tenemos. ¿Sabes qué fue la brea? Fue un bautismo. El arca de Noé fue bautizada en brea 2 veces, por dentro y por fuera. ¿Por qué por dentro y por fuera? Ya lo expliqué, hermano, pero por fuera hay ataques y por dentro también. Por fuera de nosotros hay ataques, hermano, pero también dentro de nosotros tenemos ataques. Nuestra mente nos traiciona, nuestra carne nos traiciona, Satanás nos insinúa cosas. Así que necesitamos ser, por eso, hermano, nadie puede dejar de ser bautizado en el Espíritu Santo. La palabra dice que el Señor nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Sabemos bien, por lo que dice Pedro, que el fuego representa, ¿qué cosa? Pruebas y tribulaciones. Y si el Señor nos va a llevar a pruebas y tribulaciones, no nos va a exponer a pruebas y tribulaciones sin que nosotros estemos preparados para ello. ¿Y cómo prometió que nos iba a preparar? Bautizándonos en el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros decimos que el bautismo en Espíritu Santo puede incluso no ocurrir en la vida de un creyente, entonces lo que estamos diciendo es: está desarmado para las pruebas y tribulaciones que vienen. No es así, hermanos. Tenemos el bautismo en Espíritu Santo en el momento en que nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador. En el momento en que nosotros confirmamos nuestra fe en el bautismo en Espíritu, el bautismo en agua, fue confirmado también el bautismo en Espíritu Santo. Tenemos las herramientas prometidas para las batallas y pruebas que vamos a enfrentar como cristianos. Pero necesitamos los dones del Espíritu Santo para que nosotros podamos evidenciar o pelear estas batallas. El bautismo en Espíritu Santo no son los dones. El bautismo en Espíritu Santo es la brea que nos ha calafateado para enfrentar todas las pruebas que vienen. Los dones del Espíritu Santo es la llenura que el Espíritu Santo nos da para que en un momento dado, bajo una circunstancia específica, podamos nosotros ser usados para la expansión de su obra y la edificación de su iglesia. ¿Por qué no se mueven los dones en la iglesia? Te voy a decir por qué. Porque la iglesia está echada. ¿Para qué se va a usar? ¿Para qué un don? ¿Para qué una herramienta si no se está haciendo nada? La iglesia que necesita los dones es la que está movida, es la que está activa en su mente, en su corazón, en su cuerpo, la que está haciendo algo por la obra de Dios. En esa iglesia se van a manifestar los dones. ¿Para qué se le da un martillo a uno que está echado en su cama, en su hamaca? Pero al que está activo y ve la necesidad de poner ahí un cuadro o poner ahí una puerta, a ese se le da el martillo. Dios no le va a dar el martillo al que está echado en su hamaca, pensando que la vida cristiana es palmear, danzar, comprar el último CD de moda, descargar el último video de moda cristiano y ya. Al que quiere servir, al que quiere hacer algo en la obra, tocando un instrumento, saliendo a la calle a evangelizar, recibiendo hermanos en la puerta, enseñando a niños, atendiendo a matrimonios, aconsejando al que está confundido, al que está yendo lejos, a donde no se conoce de Cristo. A ese se le van a dar dones. Al que está en su trabajo luchando la batalla para ver cómo le predica al compañero que ve afligido, a ese es al que le van a dar dones. No al desocupado, no al cristiano que está pensando cómo evitar la molestia de congregarse. A Noé se le dieron dones, se le dieron herramientas, porque en el momento mismo que se le dijo: te he escogido a ti y a tus hijos, construye un arca. Mira, hermano, se le quemaban los pies a Noé. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde? ¿Por dónde?
A Noé le dieron dones para el primer cambio que tuvo, porque ahí cambió su vida. Porque antes su vida, hermano, era contemplar la maldad, contemplar la corrupción y a lo mejor hasta participar en cierto porcentaje o forma en toda esa maldad. Pero Dios lo escogió. No nos dice la palabra cuál era su oficio exacto antes. Pero sea cual sea, le cambiaron, hubo un cambio. Hermano, dejar la vida pasada y venir a Cristo Jesús es un cambio que a veces nos costó a unos más que a otros. No sé a cuántos de ustedes les costó, les dolió cuando su familia les dijo: ya no te vamos a invitar a nuestras fiestas porque ahora eres un aburrido. Antes te emborrachabas, antes fumabas, antes hasta te peleabas. Por lo menos nos reíamos de cómo te peleabas con todo el mundo ya que estabas bien borracho. Y ahora ya ni eso. Ya a lo mejor no te vamos a invitar a nuestras fiestas. ¿Y a cuántos no les dolió eso? Hubo un cambio. Hay cambios, hermano. Y los cambios duelen. Pues a Noé, hermano, yo no sé si tuvo que cambiar de amigos, tuvo que cambiar de vecinos, no sé qué pasó, pero hubo un cambio. Pero en ese cambio él se motivó ¿en qué? En el proyecto que había recibido de Dios. Ten un proyecto de parte de Dios en tu vida, hermano. Debes de tener un proyecto de parte de Dios en tu vida. Si tú no tienes un proyecto de parte de Dios en tu vida, hermano, vas a sufrir más los cambios. Por eso, hermano, si tú tienes poco tiempo de haber conocido al Señor, ya, trázate un proyecto. Y que ese proyecto sea: Señor, ayúdame a enseñarle la palabra a mis hijos, o enséñame a orar de una mejor manera, pero ten un proyecto. No te quedes con ya cambié de religión. Y luego, ¿cuál es tu proyecto? Quiero aprenderme los cantos. Quiero involucrarme en un área de servicio. O quiero leer un libro completo de la Biblia en los próximos 30 días. Ten un proyecto. Dios tiene un proyecto. Tiene un gran proyecto para ti. No te quedes estático, porque lo más seguro es que vas a terminar queriendo regresar a tu vida pasada. Noé se involucró en el proyecto. ¿Y sabes qué ocurrió? Que en el proyecto Dios le dio dones. Dios le tuvo que cambiar, hermano. ¿Será que Noé tenía mente de ingeniero? Tal vez no. Pero Dios le dio un don para poder tener ese proyecto gigantesco, hermano, enorme. Hermano, no sabes cuánto daño le ha hecho a la veracidad de la palabra de Dios los dibujos que han hecho sobre el arca de Noé. Las maestras les ponen, yo sé que lo hacen por didáctica, les ponen dibujitos ahí de un barquito chiquito y todos los animales ahí saliéndose por todos lados, ¿verdad? No está mal como didáctica, pero sería muy bueno que las maestras de niños les enseñaran una foto o un dibujo con un acercamiento real del arca de Noé. Un acercamiento real. Hermanos, los niños son muy inteligentes. Y si tú le muestras una escala perfecta en un dibujo, en una proyección de PowerPoint de cómo era el arca. ¿Tú has visto esos libros de enseñanza donde ponen a lo mejor cómo era el Diplodocus, uno de los dinosaurios más grandes, ese de cuello largo? Y ponen al hombre así, ¿verdad? El dibujito, para que tú te des cuenta de wow, qué grande era ese dinosaurio, qué enorme. Si las maestras buscaran, seguro que hay, yo creo que sí existe eso. Y si no, pues lo hacemos o háganlo. Lo hacemos, es mucha gente, ¿verdad? Una escala perfecta de cómo se vería un ser humano. Bueno, de hecho sí lo hay, hermano, porque ya hubo un hermano, ¿cómo? Ken Ham, que él, hermano, apasionado, hermano, por los temas de demostrar que el Génesis es historia, que el Génesis es verdad. Se puso a la tarea, invirtió todos sus ahorros de toda su vida en hacer el arca de Noé, una representación exacta de las medidas del arca de Noé. Creo que está en Kentucky. Si alguien quiere hacerse, bueno, ya que se pueda volar con más tranquilidad, hacer el viaje, hermano, o por carretera, ir, creo que no sé si es Kentucky o Kansas, por ahí, y visitar una representación exacta con las medidas precisas. Hay videos en internet. Búscalos, hermano, y ahí te vas a dar cuenta de la realidad. Hermano, se han calculado que en el arca de Noé, hermano, bien caben cerca de 500,000 parejas de animales del tamaño de un borrego. De ese tamaño caben 500,000. Ahora imagínate de especies que son más pequeñas que un borrego. Seguramente que hay especies que son un poco más grandes, pero solo
solo de ese tamaño cabrían muy cómodamente cerca de 500,000 especies de mamíferos, reptiles y aves. Así que, hermano, ayudemos a dimensionar. Fue un proyecto enorme, pero Dios le dio las herramientas. Fue un proyecto muy ambicioso, casi 120 años se tardó la construccióncita de esa cosa. Pero Dios le dio las herramientas, le dio el talento, lo hizo ingeniero, lo hizo carpintero, lo hizo constructor, hermano, lo hizo navegante. Dios da dones cuando nosotros nos ponemos en el proyecto. Hermano, Dios no llama capacitados, Dios capacita al que llama. Por eso cuando dice, no, es que yo no sé cómo, no puedo. Sigue el llamado, Dios te va a dar dones. Pero ¿para qué te da dones si no vas a hacer nada? ¿Para qué te los da si no los vas a poner a su servicio? Él quiere darte dones, y los dones que ya tienes, preocúpate por ellos, porque seguramente te los dio para que los uses para su gloria. Bueno, una vez que estuvo en el cambio, déjame avanzo, dice la palabra, le da las medidas de esa gran embarcación y le dijo, versículo 17, aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Una vez más le dice, yo voy a hacer un pacto contigo, pero quiero que esté toda tu familia. Yo haré un pacto contigo, pero quiero que esté toda tu casa. Quiero que trabajes con tu familia. Este proyecto es para tu familia también. Este proyecto es para tu esposa, es para tus hijos y es para las esposas de tus hijos. Por lo tanto, es para tus nietos. Así que este proyecto no es un proyecto nada más particular, no es un proyecto individual, no es un proyecto solo para que te llenes de egoísmo y de soberbia. No, es para que lo compartas con los tuyos. Hay un proyecto, hermano, los cambios que se vienen en nuestra vida, que nos está provocando esto, está haciendo que nos vinculemos con nuestra familia y que involucremos a nuestra familia. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Y Noé hizo, versículo 22, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y comenzó el cambio. Primer cambio. Comenzó la construcción, comenzó a involucrar a sus hijos, comenzó a involucrar a su esposa, comenzó a involucrar a sus nueras y comenzaron con ese gran proyecto de Dios. Tuvieron que hacer ajustes a sus tiempos, tuvieron que hacer ajustes, hermano, pero toma en cuenta que ya venía la amenaza de un diluvio, la amenaza de una catástrofe mundial. Hermano, estamos ante una pandemia mundial. Y estamos ajustándonos y buscando que haya cambios a favor del evangelio y a favor de nuestra familia. Estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a que los cambios que se produzcan sean a favor primero de su nombre, de su proyecto de salvación a los que todavía no le conocen y para beneficio de nuestra familia. Y te estoy hablando como padre, como madre, como hijo, como hermano, como marido, como esposa. Porque en todas las direcciones, hermano, aquí estaban involucrados Sem, Cam y Jafet. No nos dice detalles. Noé era el líder, Noé era la cabeza de casa y a él Dios estaba dirigiéndose. Pero ahí estaban involucrados los jóvenes hijos de Noé. 120 años, hermano. Su proyecto fue compartido con su padre, con sus esposas. Fue un proyecto compartido. Seguramente que en el proceso hubo situaciones duras, difíciles, porque pasaron mucho tiempo juntos. Seguramente los hijos en algún momento se molestaron por las órdenes que papá les daba. O el papá se desesperaba porque uno de los hijos no entendía bien lo que le estaba pidiendo. Seguramente hubo problemas porque de repente las mujeres tal vez hacían comida que a ellos no les gustaba. Y las mujeres se desesperaban porque regresaban todos sucios después del proyecto de la construcción del barco o del arca. Pero no dejaron su proyecto. No vemos, hermano, en 120 años que la Biblia diga que uno de los hijos abandonó el proyecto.
O que la esposa de uno de ellos se divorció porque ya no aguantó que el otro estuviera todo el tiempo hablando de que va a llover, de que Dios nos dijo, de que el Señor es grande, de que el Señor merece, de que vamos a invertir en la obra, de que vamos a trabajar para que más gente sepa que esto es un plan de Dios. No habla de eso. Mientras que el mundo continuaba pecando, el mundo continuaba robando, el mundo continuaba en su maldad, viviendo como se le pegaba la gana, sin respetar autoridades. Ellos estaban claros de que tenían un proyecto de vida. Por eso, hermano, ¿cuál es nuestro proyecto? Nuestra arca de salvación se llama Cristo. La palabra dice que el arca de salvación es Cristo. Dice Pedro, fueron salvados 8 personas a través del arca. Así ahora Cristo es nuestra arca de salvación, dice el apóstol Pedro. Si Cristo es nuestra arca, entonces nuestro proyecto se llama Cristo. Si realmente Cristo es real en tu vida, tu proyecto se llama Cristo. ¿Eres maestro de escuela? Amén. Haz que Cristo sea tu proyecto en tu oficio como maestro de escuela. ¿Eres doctor? ¿De qué manera puedes hacer que Cristo sea tu proyecto en tu oficio como doctor? ¿Eres taxista? ¿De qué manera puedes hacer que tu proyecto sea Cristo en tu vehículo mientras vas manejando? ¿Eres vendedor en un tianguis? ¿De qué manera puedes hacer que Cristo sea tu proyecto? Y no pienses que estoy hablando de que te pares a hablar, a predicar, no, sencillamente con tu vida. Hermano, ¿será que Noé se paraba y decía, hey, va a llover, bola de pecadores, hijos del diablo? No dice eso la Biblia. Él estaba dedicado a su proyecto, su forma de vida, su forma de hablar, su forma de actuar. Sencillamente, hermano, su proyecto era Cristo. Por eso no iba a los bares con aquellos. Su proyecto era Cristo. Por eso no iba a los prostíbulos con aquellos. Su proyecto era Cristo. Por eso no iba a las reuniones de maldad con aquellos otros. Porque su proyecto era Cristo. Es decir, se quedó claro, y conforme iba pasando el tiempo, su proyecto se fue haciendo más visible. Se fue haciendo más notable para todos. Al punto que seguramente dijeron, ¿qué está haciendo este loco? Mira, ¿qué está haciendo? Porque se empezó a notar su proyecto de vida. De la misma manera en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, se va a notar tu proyecto de vida. Cuando se den cuenta que tú estás dedicado a algo puro, santo, bueno, amable, de buen nombre, y no a la corrupción, y no a la maldad, y no al vicio, y no a la violencia. Hermano, nosotros estamos aquí ahora, reunidos, domingo, ¿qué? 28, 29, en este santuario consagrado y dedicado al culto a Dios, dedicados a un proyecto. Mientras que en este mismo día y en esta misma hora, hay muchos que están sufriendo el mismo cambio de la pandemia. Están siendo empujados por este cambio global y están en su violencia. Y muchos están extrañando una botella de cerveza, una botella de vino, una botella de licor, y están sufriendo porque hay ley seca. Mi hermano, mientras la pandemia está creciendo, se están autorizando leyes que pueden causar ciertos problemas sociales, leyes a favor del aborto, leyes a favor del consumo de drogas lúdicas. Hermano, ya vamos a empezar a ver bares de marihuana en la Ciudad de México. Mi hermano, se tardaron casi 5 años para aprobar tratamientos medicinales con base en el cannabis. 5 años o más para medicina. Con lo cual yo estoy de acuerdo, porque todas las plantas que Dios creó tienen beneficio para el hombre. Pero se tardaron menos de 6 meses en aprobar la ley para el uso de marihuana como recreativo. ¿Cómo es posible? Para que se convierta en medicina 5, 6, 7 años. Pero para que la gente se meta a un bar de marihuana y se mate las células, 6 meses. ¿En qué mundo estamos? Pero nosotros, mientras eso está pasando allá, nosotros estamos en nuestro proyecto. Y yo espero en Dios que estés en este lugar, porque tu proyecto es Cristo. Y porque el proyecto para tu familia es Cristo. Y porque anhelas hacerle aposentos de vida
a tus hijos y a tu esposo, a tu esposa, a tus nietos. La palabra dice entonces, hermano, que Dios le dijo: haré pacto contigo, pero vas a entrar tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Hermano, es interesante que la redención es limitada. Dios decidió redimir solamente a 8, limitada. Hermano, aquellos que dicen es que Noé predicó y nadie quiso, no es cierto. Noé no les predicó, al menos no como un evangelista. Les habló con su vida, les habló con su testimonio, pero Dios ya tenía determinado salvar a él, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. La redención estaba limitada a aquellos que estaban trabajando en un proyecto, y ese proyecto era el arca de salvación. Ustedes han trabajado, para ustedes es el arca. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La fe de Noé no fue pasiva, la fe de Noé fue activa, fue dinámica. Noé no dijo: lo voy a hacer. Ay, Dios dijo que hiciera aposentos. Ay, pero una de mis nueras no me cae muy bien, no le voy a hacer aposento a ella, ahí a ver dónde que se quede. No cambió el diseño. Si tú quieres que te lo diga de una manera, Noé fue bíblico, porque conforme a la palabra dicha por Dios, hizo las cosas. No cambió, no acomodó. Pues Dios dijo que una ventana, pero hay como una. Si lo de hoy son poner ventanas por todos lados, que entre mucha luz. No, hizo una. Solo Dios le dijo una puerta y una ventana, no más. Y el diseño de él pudo haber sido más creativo, pudo haber sido más moderno, más vanguardista, pero no. Así que para aquellos que dicen: la Biblia como que ya está anticuada, ¿no? Como que hay cosas en la Biblia que no son para hoy. ¿Qué te parece las feministas que ya están haciendo hasta su propia Biblia? Los homosexuales que ya están haciendo su propia Biblia. Fíjate, la ideología homosexual están sacando Biblias que dicen padre, madre. ¿Sabes eso? Qué horror. Padre, madre, que estás en los cielos. Qué horror. Pero las feministas ya acaban de sacar su Biblia donde dicen: Madre nuestra que estás en los cielos. Entonces, para los homosexuales la Biblia es anticuada, y para las feministas es machista. Seguramente que Noé, de repente pasaron algunos de esos corruptos, violentos y hombres de maldad, y vieron lo que estaba haciendo y le dijeron: oye, pues ponle más ventanitas. Mira, ni me interesa lo que estás haciendo, pero deberías hacerlo más moderno. Es que por eso nadie quiere estar con ustedes, porque ay, son tan anticuados ustedes, que nada más la Biblia. No, hombre. Yo sé, hermano, que comprometernos a hacer una iglesia bíblica va a hacer que muchos se vayan. Pero o me comprometo con el proyecto de Dios, de irnos a la Biblia, de amar a la palabra, de volver a la Biblia, o nos vamos con los corruptos violentos que nos dicen: ponle adornitos, hombre. No se ponga serio, hermano, no estoy hablando a usted. Usted está aquí porque usted sí quiere ser bíblico y quiere trazar un proyecto conforme a la palabra. Dice entonces, versículo 1, capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa. ¿Estás aquí? Por tercera vez Dios le dice: entra tú y toda tu casa. ¿Te das cuenta cómo es una insistencia? Como que Dios le dice: no se te vaya a olvidar, Noecito, no se te vaya a olvidar. Todo esto que estamos haciendo es para ti y tu familia. No la dejes afuera, no dejes de orar por ella, no dejes de bendecirla. Aunque ellos te vean raro, tú no dejes de orar por tus 3 chamacos, por tus nueras, que no eran, pero ya son.
No dejes de orar por tu esposa, aunque a veces no te entienda, aunque a veces te haga ojos. Tú bendícela, métela. No me vayas a salir como aquellos que se divorcian 1, 2, 3 veces. No te vayas a querer divorciar para meter una nueva, compadre. A esa viejita, a esa la metes contigo al arca. A la que te ha aguantado todos tus olores. Como que Dios insistiendo, tu proyecto es un proyecto que yo te di, pero también para tu familia. Quiero que pienses en tu familia en este instante. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus nietos. Piensa, ¿quiénes son tu familia? No dejes a ninguno afuera. Dios te pide que no lo dejes afuera. Pastor, pero son inconversos. Pues más razón, clama, todavía hay tiempo para que entren. Mientras no se mueran ellos o tú, todavía hay tiempo. Mientras no venga el Señor, todavía hay tiempo. Es que no quieren nada, mejor me voy a divorciar. Por favor, ¿qué no entiendes? La palabra dice, si tu marido es inconverso, no te separes de él. ¿Qué sabes que por tu santidad lo santificas a él también? A menos que se vaya, dice Pablo. Si él dice ya me voy porque tú estás loca con eso de tu cristianismo, de tu evangelio, de tu Dios, yo ya me largo. Bueno, dice, déjalo que se vaya. Pero media vez no ocurra eso, hay esperanza y tu proyecto debe ser salvar tu casa. Debe ser salvar tu casa. Entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermano amado, y en esta generación, ¿quiénes son los justos? Nosotros. En esta generación los justos tenemos que salvar nuestra casa. En esta generación los justos tenemos que salvar a los que todavía Dios quiere salvar de su familia. Porque no sabemos cuántos más faltan entradas de la familia de Dios. Solo Dios sabe cuántos Noés hay allá afuera que ya fueron objeto de la gracia de Dios y solo necesitan que nosotros pensemos, hay que traerlos a la casa de Dios. Hay que traerlos de regreso. Los pródigos que ya son hijos, los pródigos que están allá afuera que ya son hijos y que necesitan despertar y que necesitan que alguien les diga, hey, tú eres hijo, no eres cerdo. Tú eres hijo, no tienes que estar más en el chiquero del pecado, de la corrupción, de la violencia. Ese es nuestro trabajo, hermano. Iglesia de Cristo, no estemos ya buscando cómo yo me beneficio. Por eso es muy claro el mensaje, Noé, esto es para beneficio tuyo, pero también para tu casa, pero también para tu familia, pero también para los que están cerca de ti y que son parte de la familia de Dios. Sé diferente en medio de tu generación. Generaciones de jóvenes, sean diferentes. Se necesitan Noés, hermanos jóvenes, jóvenes y señoritas. Se necesitan Noés en este tiempo. Que se levanten y digan, le creo a Dios. Que se levanten y digan, voy a trabajar en un proyecto de Dios. Soy estudiante, estoy trabajando, pero voy a hacer un proyecto cristiano y bíblico en mi vida. Voy a defender mis convicciones. Hermano, ¿cuántas veces habrá tenido Noé que defender sus convicciones? ¿Cuántas veces le habrán dicho, Noé, ya pasaron 50 años y sigues de necio construyendo esa cosa? Noé, sigues de necio sembrándole esas ideas absurdas a tus hijos. ¿Cuántas veces le habrán dicho a la esposa de Noé, abandona a tu marido, ya se volvió loco? ¿Cómo es posible que aguantes a un hombre que dice que lo prioritario en su vida es obedecer a Dios, cuando la tendencia en el mundo dice otra cosa? Cuando la globalización dicta otras cosas, otra manera de pensar. Tú tienes derecho a tu vida, mujer. No tienes que estar aguantando al loco de tu marido que te dice que Dios existe, que Dios es lo más importante, que Dios va a mandar agua del cielo. Empodérate, esposa de Noé.
y camina con nosotros en nuestras manifestaciones feminazis. Pero la mujer dijo: no, porque yo también creo en esta misma locura, en la locura de la salvación, en la locura de la cruz de Cristo. ¿Crees tú en esa locura, hermana? Necesitamos que se levante una generación de jóvenes que defiendan sus convicciones cristocéntricas, y no con palabras solamente, con su conducta. De todo animal limpio tomará 7 parejas. Déjame avanzar. Versículo 5. E hizo Noé todo lo que le mandó Jehová. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hermano, pasaron 120 años. Estaban avanzando esos 120 años que se tardó en construir. Y todo ese proceso fue un cambio, hermano. Fue un cambio de vida. Vinieron cambios constantes. Sus hijos crecían. Sus necesidades cambiaban. Y Noé no dejó de caminar, no dejó de creer, no dejó de actuar, no dejó de conocer, no dejó de leer, no dejó de orar, no dejó de bendecir. Hermanos, las circunstancias afuera pueden estar cambiando, pero que no cambie nuestra convicción de que hemos sido llamados para una obra eterna. Necesitamos una iglesia, hermano, que entienda esto. Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y el desastre comenzó. Y la pandemia inició. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca. Comenzó el agua a venir. Y entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Una vez más, por quinta vez enfatiza. Y entró Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Toda la familia entró cuando vino la pandemia. Toda la familia entró cuando vino la parte más crítica. Hasta ese momento habían ocurrido muchos cambios, como seguramente han ocurrido muchos cambios en tu vida. Pero hermanos, nos encontramos ante un año donde ha venido un impacto global. ¿Estás metiendo a tu familia? ¿Estás orando por tu familia? Noé empezó a clamar por sus hijos. Señor, que no se queden afuera. Señor, que ninguno se distraiga. Que ninguno se vaya a quedar allá viendo a las muchachas. Que ninguno se vaya a quedar allá con los amigotes. Que entren, Señor, porque ya empezó a llover. Ya empezó a llover. Ya empezó a llover. Y la madre de Noé, perdón, y la esposa de Noé, gritándoles: hey muchachos, hey Sem, Cam, Yafet, hey güera, china, gordita, no sé cómo le decías a sus nueras, ya, entren. Aunque les caigamos gordos a nuestros hijos, hay que decirle: entra, tienes que entrar al arca. Aunque nuestro esposo nos haga ojos así de ya, cálmate, pero hay que decirle: ya, hay que orar, hay que doblar rodillas, hay que leer más la Biblia, porque ya empezó a llover. Y por quinta vez el Señor hace énfasis en que la salvación era para él y su familia. Después habla de los animales y cómo Dios los llevó también a ellos para preservarlos. Pero el énfasis, hermano, está en su familia. Versículo 13. Versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Por qué se le llama cuarentena al aislamiento que ocurre cuando hay una enfermedad? Porque el número 40, hermano, habla de crisis. El número 40 habla de prueba. El número 40 habla de tribulación. Entonces se habla de cuarentena porque es un tiempo de crisis, de prueba, de tribulación, de dificultad. Nosotros llevamos 7 meses, 8 meses de cuarentena. Cuando empezó todo, cuarentena, 40 días, no pasa nada, 40 días. Tenemos internet, tenemos la tele, tenemos el refri lleno, tenemos trabajo que nos siguen pagando. Pues ya pasaron 7, 8 meses, hermano, de cuarentena. Y hermano, ya no sabemos ni qué ver en la tele.
O ya estamos todos casi locos de tanta televisión y tanto internet y tantas redes. Muchos hemos perdido trabajo. Muchos, hermano, están sufriendo crisis de ansiedad, crisis de tristeza. ¿Qué pasó en esos 40 días que estuvieron adentro? Vinieron pues Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. Y vinieron macho y hembra, versículo 16, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Hermano, va a llegar un día. Perdón que te diga este mensaje escatológico dentro del mensaje de hoy, pero va a venir el día en que el Señor va a traer, porque nadie va a venir a Él si Dios no lo trae, igual como nadie vino al arca si Dios no lo trajo. Los animales que entraron, hermano, los trajo Dios. El hermano Otto decía que Dios les cambió su naturaleza para que ellos pudieran entender el llamado de Dios y venir de manera apacible. Les cambió su naturaleza. Al salvaje lo hizo manso. Al carnívoro, hermano, le quitó el instinto carnívoro porque tuvieron que entrar al arca y convivir. ¿Quién los trajo? Dios, ahí dice. Y vinieron porque Dios los trajo. Así, hermano, Dios va a traer a los suyos, no uno más, no uno menos, los suyos, a los que por su gracia nos ha elegido desde la preexistencia, desde la eternidad, y que se nos ha revelado por el Espíritu Santo que hemos sido llamados, esa gracia irresistible que hace o hizo que viniéramos a Él y le dijéramos: Señor Jesús, te reconozco como mi único Señor, como mi único Salvador. Hemos venido a Él, y cuando entre el último, yo no sé quién es el hermano Tortugo o el hermano Caracol, yo no sé quién sea, pero cuando entre el hermano Caracol, que Dios llama con su gracia irresistible, se cierra la puerta. Y cuando se cierre la puerta, hermano, entonces toda el arca completita, hermano, porque todos vamos a estar dentro de Cristo y Cristo es el arca, vamos a ser elevados por las aguas de su Espíritu Santo hasta su presencia. Todavía es el tiempo de salvación. Hoy todavía es el tiempo de salvación. Todavía es el tiempo de esperanza. Una cosa sí estoy seguro: el hermano Caracol todavía no ha entrado. Si ya estuviera entrado, hermano, ya se hubiera cerrado la puerta. Está ahí afuera el hermano Caracol. ¿Quién va a ir por él? ¿Quién le va a predicar? ¿Quién va a hablarle con su conducta, con su testimonio? ¿Quién le va a decir una vida de esperanza? Si estamos muy cómodamente en nuestra casa diciendo: ay, qué desgracia el COVID-19. Si estamos dejando de orar, estamos dejando de leer la Biblia, estamos dejando de diezmar, estamos dejando de servir, estamos dejando de predicar el Evangelio. No nos acomodemos, por amor de Dios, hermanos. Se tiene que levantar la iglesia de impacto antes de que se cierre la puerta. Yo no sé cuánto falte, yo no sé si esta crisis del COVID sea la última, o a lo mejor es la primera de varias que a nivel global van a golpear la tierra. Porque, hermano, es interesante que empezó a llover, pero llovió por 7 días antes de que se cerrara la puerta. Qué interesante, porque empezó a llover por 7 días. Es decir, todavía les dio 7 días a toda la humanidad de que se dieran cuenta que algo extraño estaba pasando. 7 días nunca había llovido, nunca había caído agua del cielo. 7 días en que el mundo dijo: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? 7 días para que los que habían escuchado al loco de Noé o habían visto del loco de Noé dijeran: ¿y qué tal que lo que dice el loco de Noé sí es verdad? Pero no, hermano, mientras más caía el agua, más querían pecar. Ahí estaban sus científicos tratando de explicar por qué estaba habiendo virus en la tierra. Ahí estaban los geólogos tratando de explicar por qué había fisuras en la tierra. Ahí estaban los biólogos tratando de explicar por qué las especies estaban atacando al hombre. Y ninguno decía: ¿y no será que la locura de la cruz, la locura del arca es verdad? ¿Será el COVID, hermano, las primeras gotas de una lluvia que va a tardar, no sé, 7 años?
Y nadie, con el agua cayendo, nadie se acercó al arca. Nadie. Solo los animales que Dios quiso traer. Lo vil y menospreciado escogió Dios. ¿Dónde estamos? 16. 7:16. Y cerró la puerta. Y fue el diluvio. Entonces vino 40 días sobre la tierra. Las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, de tal manera que los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 40 días, hermano, que el agua fue constante y se convirtió en una tormenta terrible. Las fuentes de arriba se abrieron, las fuentes de abajo se abrieron. Eso, hermano, fue una situación, no pienses que fue una lluvia constante. Fue una situación, hermano, donde incluso los abismos arrojaron agua y se convirtió en eso, en una, no sé cómo explicarlo, hermano, porque a veces pensamos lluviecita, ¿va? No, hermano, las fuentes cayeron como grandes torrentes de agua y también salió agua desde los abismos de la tierra, de tal manera que hubo agua por todos lados de abajo y cayendo desde arriba. 40 días y después ¿qué? Sin que bajara el agua. Piensa en los cambios que hubo. 40 días en el sacudimiento, en la angustia de decir cuándo va a acabar, en la angustia de decir Dios ayúdanos, porque esto se parece que se voltea. Hermano, tú piensas que el barquito estaba ahí plácidamente. No, hermano, era una cosa horrorosa, hermano. Yo he llegado a pensar que el arca de Noé no fue un barco, fue un submarino. Por eso necesitaba solo una ventana. Y a veces nos imaginamos esa ventanita ahí, como una ventanita, hasta con su cortinita muy coquetona, ¿verdad? Pero, hermano, ¿sabes qué es lo que algunos estudiosos que han analizado el texto piensan? Que el arca tenía una ventana, pero no hacia un ladito, sino arriba. Esa ventana era un tragaluz. Por ahí entraba luz, hermano, para que supieran si era de día o era de noche. Pero ¿por qué estaba arriba? Algunos piensan precisamente porque estaba, ¿cómo se dice?, sellada, hermano, de una manera perfecta, de tal manera que si era cubierta con el agua, al final pudiera salir a flote y solo podían mirar por ese tragaluz. Por eso, hermano, es que no podían saber. Algunos piensan, son interpretaciones, hermano, que por eso es que no podían saber si había tierra seca, porque no se podían asomar. Todo el tiempo estuvieron dentro del arca. Hoy tú ves las películas y nos muestran una cubierta donde salían y Noé se estira y toma el sol, ¿verdad? Y tiene su periscopio y ve el horizonte y dice, no vio nada de tierra. Pero, hermano, algunas interpretaciones al texto dicen que no pudieron salir, hermano. Todo el tiempo estuvieron bajo o dentro del arca. Por eso, hermano, tuvieron que lanzar una paloma porque no miraban. Si hubiera tierra firme hubieran podido tal vez ver a lo lejos y decir, allá se ve tierra firme, pero no podían. La única manera de aventar una paloma por la ventana que estaba en la parte de arriba y esperar. Hasta que la paloma regresó y les dio indicios de que el agua ya había comenzado a descender. Hasta entonces, y no salieron hasta que sintieron ¡pah!, el golpe de que el arca se había asentado. Valió la pena ver el arca de Noé con otros ojos, hermano. Pero todo eso hubo cambios. ¿Qué cambio le ha significado quedarse encerrado 40 días? Bueno, tú y yo ya lo entendemos un poquito. 40 días encerrado. Pero sin internet. No había wifi. 40 días, hermano. Pero sin televisión. No había cable todavía. Sin teléfono. Sin libros. Lo único que había era la oportunidad de convivir con su familia y con los animales, por supuesto.
El único trabajo que podían hacer era 40 días pedirle a Dios que les ayudara y dedicarse a trabajar en el proyecto de alimentar a esa bola de animales que ahora cargaban. Hermano, los cambios nos deben empujar a la productividad. Y después de esos 40 días se calmó todo, ya no fue el miedo, ya no fue la angustia, ya no fue la preocupación de que si se iban a ahogar, pero después vino una calma, yo pudiera llamarle muy tensa. 150 días sin saber qué iba a pasar. Yo te puedo decir que ahorita el mundo está en esa calma tensa. El mundo, su esperanza es la vacuna, mi esperanza se llama Jesucristo, hermano. Hermano, yo no pienses que estoy como loquito. Ay, qué bueno la vacuna, la vacuna contra el COVID. Yo no puedo poner mi esperanza en una vacuna. Ya ha fallado 4 veces, hermano, 3 o 4 veces ya ha fallado las pruebas de vacunas. Así que no podemos esperar, hermano. Inglaterra ayer ya declaró a las 7 de la noche, hora de Inglaterra, ya declaró el inicio de la vacunación en Inglaterra. Qué bueno, está muy bien eso. Pero con todo mi esperanza no está en una vacuna. Y con todo y la vacuna la espera sigue siendo tensa. Porque el COVID, hermano, va a dejar secuelas financieras, secuelas económicas, secuelas en el mercado, secuelas en la política, secuelas en muchas formas de ver las cosas, de ver la sociedad a partir de ahora. Secuelas sanitarias, porque las personas contagiadas de COVID, muchas han manifestado tener consecuencias o secuelas producidas a causa del COVID. Entonces, hermano, hay una calma tensísima en el mundo. Una vez que la vacunación se empiece a hacer y se compruebe cierta efectividad, hermano, no podemos pensar que vamos a llegar a un estado de normalidad. No podemos caer en esa simpleza. ¿Por qué? Porque sencillamente la vida nos enseña que cuando hay un cambio global, debe haber una adaptación global. ¿Cómo se va a adaptar el mundo? No lo sé. ¿Qué cambios va a hacer el mundo? No lo sé. ¿Van a ser para bien? No lo creo. Pero la iglesia tiene que hacer algo. ¿Cómo vamos a enfrentar cuando pase esta calma tensa? Cuando la vacunación empiece y Dios quiera y que realmente sea eficaz. Yo no tengo mucha confianza en eso. Hace meses estaba el rumor de que la vacuna iba a estar ligada a un control digital. Parece ser que eso fue solo un rumor. Pero con todo, yo no tengo confianza en una vacuna. Por muchas razones. Si alguno de ustedes dice, yo sí me voy a vacunar y yo espero la vacuna para ya poder vivir mi vida normal, vacúnate. Córrele, sé el primero en la fila. No digo que no, está bien. Yo creo que es una decisión personalicísima. Pero te voy a decir algo, hermano. Yo no confío en el hombre porque el hombre es corrupto. Yo no confío en esta generación porque esta generación ha demostrado ser muy llena de maldad. Y yo no confío en este mundo porque ha demostrado ser muy violento. De continuo están pensando hacer el mal. Así que en mi corazón hay una resistencia a pensar que el mundo está buscando dar una vacuna por exceso de bondad. Yo más bien pienso que hay algo escondido en el corazón de todos los que están detrás de las vacunas. Sean financieros, sean de enriquecimiento, sean de control sobre la humanidad, yo no lo sé. Pero yo necesitaría que pasaran varios años para poder confiar en el hombre. Y más después de ver tantas cosas detrás que han estado ocurriendo y que no nos dicen. Sin embargo, sí creo que como cristiano tengo que enfrentar el cambio que está significando este problema global. Entremos a eso. Bendijo Dios a Noé. Perdón, me salté.
versículo 16, capítulo 8, versículo 16. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cuántas veces lo menciona? Creo que es la sexta. Una vez más Dios le dice, sal, es decir, ya pasó la crisis, ya pasó la calma tensa, ahora viene el enfrentamiento de una nueva vida. ¿Cómo vamos a enfrentar esto, hermano? Ojalá lo hagamos en familia. Porque va a ser muy triste que ahorita, hermano, estemos motivados a orar por nuestros hijos, a orar por nuestra esposa, a unirnos con nuestra pareja, a orar por nuestras generaciones, porque hay una crisis y que cuando esto ya pase y cuando esto ya se calme de una manera más real, ya no estemos con nuestra familia. Si hay un llamado que Dios nos está haciendo es a orar por nuestra familia, bendecir a nuestra familia, hacernos uno con nuestra casa, no permitir que Satanás meta división ni meta disensión, sino que esto haga que podamos bendecir más a nuestra casa. Por eso le dice el Señor, sal, hermano, va a pasar esto. El COVID, hermano, va a llegar un momento en que se va a convertir en una de las muchas gripes que ya hay y nos vamos a seguir contagiando de COVID, pero ya no vamos a tener el daño que está causando porque ya va a haber anticuerpos, ya va a haber más resistencia en los organismos. Seguramente nuestros nietos, nuestros bisnietos, si el Señor no viene antes, van a tener un organismo más resistente porque van a tener una herencia genética, información genética para resistir a este virus. Pero el asunto, hermano, es que cuando esto ya esté más controlado, podamos seguir siendo una iglesia que no se acomodó. Hermano, que no nos ocurra que cuando sea el tiempo de salir, ya no queramos. Si ahorita, hermano, que todavía no termina la crisis del COVID, me preocupa que haya hermanos que digan, no, pero está tan rico ver el internet. Ya mejor ya no nos congreguemos nunca más en la vida si tenemos cómo congregarnos desde la televisión de nuestra casa. No, va a haber un momento en que la orden va a ser sal de tu sala, sal de tu recámara y congrégate ya, por amor de Dios, que ya no hay restricción. Ahorita hay restricciones, ahorita hay un orden, ahorita hay un control todavía para cuidado de todos. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue el día en que ya, hermanos, gloria a Dios, ya culto abierto a todos? Y hay algunos que digan, no, ¿para qué? Cuando Dios le dijo, sal Noé, a lo mejor Cam, por eso Cam a lo mejor hizo lo que hizo después, pero ahí estaba Cam echadote en su cuarto y Noé, vamos ya podemos salir, ya podemos hacerle culto a Dios libremente. Y Cam, ay papá, vete tú, hombre, no estés fregando, déjame a mí, hombre. Tan rico que es estar aquí con los cuates leones y los cuates hienas y los cuates lobos. Sal, le dijo Dios, con tu familia. Versículo 17 es muy importante. Todos los animales que están contigo, toda carne de aves, bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra. Fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. Que la iglesia de Cristo, cuando termine esta pandemia, el cambio que vivamos sea un llamado a fructificar y multiplicarnos como iglesia de Cristo sobre la tierra. Dios quiera y todos atendamos este llamado. Que mi esperanza y mi oración es que esta pandemia produzca un avivamiento. Hermano, en el arca hubo seguramente reuniones alrededor de la palabra, reuniones alrededor de lo que Dios les había enseñado, reuniones alrededor de cómo Dios los había sostenido, seguramente. Y cuando salieron, por eso Dios les dijo, ahora den fruto de todo lo que vieron, de todo lo que aprendieron, de toda la bondad, de toda la misericordia, de todo el testimonio de cómo Dios los sostuvo. Hermanos, si nosotros pusiéramos una lista de todos los hermanos que han sido contagiados de COVID y que Dios los ha sacado adelante, hermano, tendríamos lleno 2 o 3 filas o más. Y todos dando el mismo testimonio.
con diferentes formas, con diferentes reacciones, pero todos dando el mismo testimonio. Pero Dios estuvo conmigo, pero Dios me sostuvo con su mano. Dios no permitió que empeorara, no permitió que muriera. Y los hermanos, que han sido muy pocos, estoy hablando de nuestra congregación, han sido muy poquitos, gracias a Dios, no más de 3 o 4 que han fallecido por consecuencia. Estoy hablando de congregantes, no de familia de congregantes, que no han sido más de 4 que han partido por COVID. Están mejor ahora. No podemos decir, ay, es que el COVID es el demonio más grande. No, hermano, es una enfermedad. Y si Dios así quiso, estuvo bien. Estuvo bien. Porque Dios lo hace bien, aun cuando hayan tenido que partir a causa de esta enfermedad. Versículo 18, entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Una vez más, hermano, la familia salió. Siempre hubo en medio del cambio, en medio de ese momento de ajuste que tuvieron que vivir a causa de una crisis global, a causa de un encierro en el arca, a causa de un aislamiento, a causa de tener que ser sometidos a una presión para que cambiaran su manera de pensar y su manera de vivir. Dios siempre estuvo diciéndoles, pero háganlo cuidando a la familia. Versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Hermano, Dios sabía que el hombre iba a continuar con maldad en su corazón. Dios sabía que aunque había acabado con esa generación, todavía la maldad estaba insertada en el corazón. Mira, desde su juventud, dice. Desde su juventud. Hablemos de la juventud un minuto. Juventud de Dios. ¿Vas a ser alimentada con la maldad de tus congéneres? ¿O vas a convertirte en una influencia positiva, como hablamos la semana pasada, para que en vez de sembrar maldad, siembres vida? La juventud de hoy, hermano, es mala en su corazón. Planean lo malo, se deleitan en lo malo. Es necesario que venga una generación transformada por el poder del Espíritu Santo, y a pesar de sus luchas, tribulaciones, batallas, conflictos y tropiezos, tengan la certeza y la convicción de vivir una vida joven, diferente. Sin embargo, Dios sabe que el hombre es malo desde su juventud. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Mira qué Dios tan bueno. Aún Dios, cuando sabe que el hombre es malo y seguirá siendo malo, Él promete su gracia común. Es decir, Él permitirá que el hombre siga teniendo alimento y protección. Hermano, ¿sabes que este versículo es el que a mí me da la seguridad que no se va a acabar la comida en el mundo? Aunque te digan lo que te digan los científicos. No, que no hay alimento, que la sobrepoblación, que por eso hay que poner controles de natalidad, que por eso hay que ver que no seamos muchos, porque no va a haber alimento para todos. Hermano, eso es una mentira. Dios ha prometido que la tierra va a tener semilla y va a tener cosecha. El problema no es la semilla y la cosecha. El problema es la maldad del corazón del hombre que acapara la semilla y la cosecha. Si la semilla y la cosecha de todo el mundo se abriera para todos, no habría ni una sola persona que se quedara sin comer en este planeta. Las personas que se quedan sin comer en este planeta es a causa de que el hombre malo acapara la semilla y la cosecha. Esa es la realidad de las cosas. Bueno, ya te veo con cara de ya me dio hambre, vámonos a comer una hamburguesa. Versículo 1, capítulo 9. Bendijo Dios a Noé porque obedeció, y lo bendijo a él solito, no, a sus hijos, y les dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Dios bendijo a Noé
y a sus hijos que sufrieron, que padecieron el mismo aislamiento, que le creyeron a la voz de Dios a través de su Padre, que trabajaron y activaron su fe, que fueron pacientes, que fueron tolerantes. Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Te parece esto una orden muy conocida en el Génesis 1, verdad? Esa es la orden de Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. A eso nos llama Dios como cristianos, a fructificar, a multiplicarnos y llenar la tierra. Hermanos, yo sé que ha sido un tiempo de aislamiento, ha sido un tiempo de cambio, un tiempo de miedo, un tiempo de frustración, un tiempo de ansiedad, un tiempo de pérdidas en muchos sentidos. Pero ahora estamos ya muy cerca de que esto pueda llegar a un término, aunque todavía vengan otras cosas. Y la iglesia de Cristo tiene que decir: pues cuando esto sea, cuando llegue el tiempo, el cambio no va a ser que voy a llorar, me voy a amargar y me voy a dejar de congregar. El cambio va a ser que me voy a fructificar, me voy a multiplicar y voy a llenar la tierra con el testimonio de Cristo como un Dios vivo y verdadero en mi vida. Versículo 8, ya estoy terminando. Versículo 7: vosotros fructificad y multiplicad, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé. Pon atención a este versículo. Habló Dios a Noé y a sus hijos. Es la primera vez que Dios les habla a sus hijos. Hasta antes de este momento es Dios hablándole a Noé y diciéndole: involucra a tu familia, ora por tu familia, trabaja con tu familia, bendice a tu familia, involucra a tu familia, que tu familia camine contigo en las cosas de Dios, etcétera. Pero ahora, fuera del arca, cuando viene un cambio rotundo sobre la tierra era otra, hermano. Cuando la tierra, el agua baja, la tierra era otra. Aparecieron mares donde no había mares, aparecieron cañones o hendiduras donde antes no las había, aparecieron planicies. Era una tierra completamente reformada. Cuando vino ese cambio, ahora Dios les habla a los hijos. Ahora los hijos empiezan a escuchar la voz. Ya no era solamente el Dios que trabajó con ellos, que oró por ellos, que los bendijo a ellos, que los involucró a ellos. Ahora era Dios hablándole a ellos. Para esa tierra nueva, esa tierra cambiada, era necesaria una generación nueva, una generación cambiada. Y habló Dios a sus hijos y les dijo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con vosotros y con vuestros descendientes, con vosotros y con vuestros descendientes. Estableceré mi pacto con vosotros, dice el versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros. Versículo 12: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Le está hablando a los hijos: y todo ser viviente que esté con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y en la tierra. Que lo escuchen bien todos los promotores del homosexualismo y del movimiento lésbico. Se han robado el arco iris, se lo han robado y han hecho del arco iris una bandera de suciedad y de porquería. El pacto con los hijos de Noé como señal de una generación joven nueva, una generación renovada, una generación, por decirlo de alguna manera, llena de seguridad en el Dios que los salvó, que los libró de una crisis. Dios quiere y se levanten hijos después de esta crisis y que defiendan el pacto de Jesús, el pacto que hizo con nosotros. Y que hagan saberle a toda la humanidad que se puedan hacer muchas copias, pero el pacto original somos nosotros, los herederos de la salvación a través de Cristo Jesús. Termino ya, hermano, el último versículo. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Quiero parar ahí y enfatizar algo. ¿Cómo enfrentamos los cambios? Te lo quiero decir muy rápido. Un resumen de todo lo que ya platicamos ahora. Te conté la historia. Ahora déjame en 10 minutos decirte el resumen. Ante este cambio, estamos viviendo por la pandemia. Aprendemos
la historia de Noé, hay que aceptarlo. Tenemos que aceptar, hermano. Noé tuvo que aceptar el plan, tuvo que aceptar que venía una destrucción, tuvo que aceptar cuando comenzó a llover que eso era ya el efecto de lo que Dios había dicho. Tenemos que aceptar que hay un impacto global, tenemos que aceptar que hay una enfermedad a nivel mundial que está dañando y está matando gente. Tenemos que aceptar que no ha terminado y que no sabemos cuánto más va a durar. La lluvia del COVID-19 no sabemos cuánto más va a durar. O quizá la lluvia más fuerte ya pasó, o quizá no. O quizá nos encontramos en una paz tensa, en una tranquilidad tensa de incertidumbre. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Noé lo aceptó. Aceptó primero el proyecto, un proyecto más grande que cualquier enfermedad, un proyecto más grande que cualquier destrucción. Después, aceptar que esa situación es una realidad y aceptar que si tenemos que quedarnos en una posición de inmovilidad temporal, habrá que aceptarlo. Noé aceptó estar en el arca 40 días y después 150 días más. Casi un año estuvo encerrado. Ya vamos casi para el año. Muy seguramente vamos a llegar al mes de marzo, que es cuando comenzó en México. El 6 de marzo fue el primer caso registrado en México. El 7 de noviembre fue el primer caso registrado en el mundo. Ya pasó más de un año del primer caso registrado de COVID en el mundo. México seguramente va a llegar a marzo y todavía vamos a estar ahí con secuelas de esto. Hay que aceptarlo, amados hermanos y amigos. Aceptemos que tenemos que caminar todavía no sé cuántos meses con estos cambios de usar tapaboca, de lavarnos las manos, de tener que aceptar que nos digan, por favor póngase el tapabocas, de entrar a un lugar y que nos digan, no pueden entrar más de 1, 2, 3 personas. En la iglesia tenemos que aceptar que nos digan, vamos a hacerlo de una manera alternada, primero unos, luego otros, para que todos podamos disfrutar. Tenemos que aceptarlo, una aceptación en Dios, una aceptación como que esto es de Dios. Porque si alguien dice que el coronavirus es del diablo, entonces no sabe quién es el creador de todas las cosas. Satanás no crea nada, solamente aprovecha, solamente utiliza. Así Satanás está utilizando la situación, pero él no es creador absolutamente de nada. Entonces Dios está permitiendo esto y tenemos que aceptarlo. Dios está mandando esta lluvia global de impacto al mundo, que muchos están levantando el puño contra Dios, pero hay muchos que como Noé queremos resguardarnos en su palabra, resguardarnos en su espíritu y resguardarnos en su plan, creyendo que Él tiene un plan para nosotros. La segunda cosa, hermano, después de aceptarlo es prepararnos. Noé se preparó un arca, se introdujo en ella y mientras estuvo en ella se preparó para la salida. Se preparó para el regreso al mundo después de que las aguas bajaran. Tenemos que estarnos preparando. No podemos estar nosotros inactivos pensando que pues tenemos que estar nada más a la expectativa. Iglesia de Cristo, preparémonos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Pues obviamente, hermano, poniendo en el centro a Cristo, con nuestra vida devocional intacta, con nuestra vida de oración alerta, con nuestra vida de crecimiento fortalecida. Si no podemos reunirnos de una manera normal todavía, llamémonos por teléfono, veamos cómo nos encontramos, preguntémonos unos a otros cómo está nuestra vida, oremos, llevemos las cargas los unos por los otros, preparémonos como dice la palabra, 7, 8 veces, 9 veces, ya no sé cuántas las contamos. Hay una insistencia en la familia. Si tenemos que prepararnos es perdonándonos como familia, tolerándonos como familia, aceptándonos como familia, siendo pacientes los unos con los otros en casa, no reprochándonos, porque todo este encierro puede llevarnos a estarnos reprochando los unos a los otros. Mejor apoyémonos. Todos sufrimos el encierro, todos sufrimos la pandemia, todos sufrimos esto de manera diferente. Trabajemos, preparemos en nuestra alma, preparemos nuestro espíritu, adaptémonos, es la tercera cosa. Tenemos que adaptarnos, hermano. Si tú piensas que vas a llegar a tener la vida que tenías hace un año, vas a sufrir mucho. Adáptate. Hermano, la iglesia de Cristo ha sido maestra en adaptarse. La iglesia de Cristo históricamente, desde el libro de los Hechos, si algo ha permitido el Espíritu Santo es que se adapte. Cuando fue la iglesia en Jerusalén,
que creció siendo muy fuerte y vino esa primera persecución por los judíos, la iglesia se adaptó rápido, rapidito, hermano. Y salió rápido a Samaria y salió rápido a otras ciudades y se adaptó y empezó a predicar el evangelio. ¿Sabes cómo sabemos que la iglesia se está adaptando? Cuando la iglesia acepta la situación, pero no deja de vivir el evangelio. La iglesia acepta lo que está pasando, pero no deja de predicar a Cristo. Ahí sabemos que la iglesia se está adaptando. ¿Cuándo sabemos que la iglesia no se está adaptando? Cuando la iglesia se vuelve al mundo. Cuando en vez de decir, bueno, no puedo cambiar las circunstancias, pero sigo dándole gloria a Dios. Pero cuando eso cambia y la iglesia ya no predica, ya no vive, vuelve a vivir como vivía en el mundo antes, la iglesia en vez de adaptarse, hermano, está retrocediendo, está apostatando. La iglesia cuando se adapta es rápida para el cambio. Si en este momento tenemos que adaptarnos y la adaptación es tener cultos parciales, usar las redes de una manera más ágil, invertir más en las redes, invertir más en los medios, eso es una manera de adaptarse. No estamos adaptando el evangelio, estamos adaptándonos a las circunstancias que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero el evangelio no cambia, la palabra no cambia, la santidad no cambia, el llamado del Espíritu Santo no cambia. Por eso, hermano, no sufras si tú ves que algo cambia en la iglesia. Ay, es que ya no puedo saludar a los hermanos a la salida. Adáptate, eso es temporal, primero Dios. Ay, es que a mí me gusta tanto danzar y ya no puedo ir a la iglesia a danzar. Pues adáptate y danza en tu casa. Es que no es lo mismo en mi casa. Pues adáptate, porque el Dios es el mismo aquí y en tu casa. Eso no ha cambiado. Es que antes tan rico que era salir a predicar todos en bola, así como muéganos al zócalo. Pues adáptate y vamos a predicar uno en cada esquina, cada 5 metros. Nos estamos adaptando, pero no estamos cambiando la palabra. Y finalmente, para mí lo más importante, si tú notas, Noé aceptó, después se preparó y después se adaptó. Hermano, se tuvo que adaptar a los olores de los animales, se tuvo que adaptar a la comida, tal vez que no era la comida que siempre tenían, se tuvo que adaptar a espacios que no eran los que él vivía normalmente, no era la casa que tenía antes, era unos cuantos aposentos en esa arca. En vez de salir a pasear al aire libre y recorrer no sé cuántas, se tenía que conformar con recorrer lo largo y ancho que tenía aquella embarcación. Era todo lo que podían pasear, lo largo y lo ancho de ese lugar. Se adaptaron. Pero finalmente, lo que hicieron cuando salieron, después de que hubo muchos cambios, miren, hubo tanto cambio en la vida de Noé que dice que cuando salió del arca, se convirtió en agricultor. Después de 120 años de ingeniería, de construcción, de albañilería, de carpintería, 120 años, ahora a sembrar la tierra. Ya no había un proyecto tan magnífico como el otro en apariencia, pero se adaptó y empezó a sembrar la tierra. Los hijos, hermano, tuvieron que adaptarse. Ahora Noé les dice, váyanse, sigan la orden que Dios les dio, sigan el llamado que Dios les ha dado a cada uno de ustedes, porque Dios los ha llamado, les dijo Noé, a que fructifiquen y se multipliquen y llenen la tierra. Y se convirtieron en los primeros misioneros, hermano. Los hijos de Noé fueron los primeros misioneros. Jafet se fue a Europa, Cam se va a Oriente y África, y Sem se queda en lo que hoy es Medio Oriente y Rusia. Siguiendo el llamado de Dios de alguna forma, se adaptaron. Antes vivían tan cómodamente bajo la instrucción, la dirección, la oración, la intercesión de papá y mamá. Ahora se convierten en líderes. Ahora se tienen que convertir en cabezas de familia y convertirse en misioneros. A lo largo de la historia vemos que algunos de ellos fallan, sobre todo Cam. Pero finalmente, hermano, hay una expansión y un cumplimiento en el cambio. Pero antes de cumplir con ese cambio, hicieron algo, y es donde quiero terminar hoy. Salieron del arca y lo primero que hicieron fue hacerle altar a Dios. Yo no sé cuánto tiempo sea cuando podamos tener el primer culto
donde esté toda la iglesia y no nada más el 30%, donde esté toda la iglesia y no divididos en sectores, un culto unos y otro culto otros. Pero cuando llegue ese día haremos altar. Pero ¿por qué no empezamos a hacer altar hoy a Dios? ¿Y sabes qué es hacer altar hoy? Es hacer altar en tu casa y hacer altar también aquí en los cultos que tengamos. Hagamos altares, porque si bien es cierto que todavía no termina esta pandemia, ya podemos comenzar, hermano, a entender que hay un cambio en nuestras vidas y ya podemos aceptarlo. Ya podemos empezar a trabajar con nuestra mente, con nuestro corazón y decir: trabaje en este cambio. Muchos hermanos tienen que adaptarse y cambiarse de trabajo. Muchos van a tener que trabajar y adaptarse y poner otro tipo de negocio. Muchos tendrán que adaptarse y tener que vivir con algunas secuelas que les haya dejado el COVID en sus cuerpos después de haber sido contagiados. Hay que aceptarlo. Pero al final, después de la aceptación, el trabajo y la adaptación, Noé le hizo altar a Dios. Y cierro mi Biblia y les quiero pedir a los músicos si pueden pasar, porque hoy quisiera enseñarte 3 cosas de lo que significa el altar a Dios y terminar con eso. Porque el altar a Dios era poner un montón de rocas, matar un animalito, quemarlo y que el olor llegara en alto. La palabra nos enseña que el altar perfecto de Dios se llama Jesucristo. Y hermano, Noé tuvo que matar, no dice cuántos, pero dice que tomó de todo animal y de toda ave. Así que no mató un animalito, debió haber matado varios animalitos. Y con todo Dios se agradó de ver su corazón, de ver que no salió quejándose, no salió del arca reclamándole: ay, ¿por qué tantos días? ¿Por qué tantos años? No salieron del arca peleándose unos contra otros. Va, hasta que voy a deshacer de ti, Cam, le dijo Jafet. No, eso no ocurrió. Ah, ya me estaba cayendo mal tu esposita rara que tienes. No salieron así. Salieron dispuestos a honrar a Dios. El altar que hicieron es una imagen de Cristo presente. Es una imagen de Cristo real, del Cristo sacrificado que cumplió el pago de nuestros pecados. Y alrededor del altar se reunieron toda la familia, unidos. Vuelvo a insistir, no quejándose, no enojándose, no maldiciéndose, no reprochándose, sino diciendo: todos somos hijos de Dios, somos cristianos. Dios estuvo con nosotros, Dios nos guardó, Dios nos libró, Dios nos rescató. Muchos murieron en el proceso. Muchos no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios en el proceso. Nosotros sí. Y de ver sus maravillas. Y aquí estamos hoy, hermanos, 27 de noviembre, casi terminando el año 2020, y confiando en que vamos a salir de esta crisis del COVID-20 o COVID-19. Y que la iglesia va a salir más fuerte que nunca. La iglesia verdadera va a salir fuerte, dándole culto a Cristo, dándole alabanza al único que merece la gloria. Y nosotros como familias alrededor, 3 cosas que necesitamos tener en nuestro altar. Bueno, 4. Lo primero es a Cristo, el centro. El centro es Cristo. Enseñémosle a nuestros hijos que el centro es Cristo. Enseñémosle a nuestra familia que el centro es Cristo. Y alrededor de Cristo, el Cordero de Dios que está en el altar, tengamos comunión. Oremos los unos por los otros. Dejemos de ser orgullosos, dejemos de ser soberbios, dejemos de ser rencorosos y oremos unos por otros. ¿Tu esposa te ha dañado? No importa, ora por ella. ¿Tu marido te ha hecho daño? ¿Te ha fallado? No importa, por Cristo que está en el altar, bendícelo. ¿Tus papás te han decepcionado? En estos meses de encierro, ¿has visto sus pies de barro de tus papás? No importa, Cristo está en el altar. Ora por ellos, bendícelos. Comunión, oración, intercesión, es lo primero que es un altar, porque es comunión con Dios. El altar dice que Dios lo recibió de Noé, lo recibió como olor fragante. Ahí hubo unión. Nosotros ya tenemos unión a través de Cristo Jesús, por eso podemos orar.
¿Qué vamos a estar haciendo el día que esto llegue a su final y digan ya todas las actividades en los cultos pueden estar al 100%? Vamos a hacer un culto alrededor de Cristo, pero mientras ese día llega, hagámoslo en casa. Oremos los unos por los otros. La segunda cosa que representa el altar de Noé es gratitud. Noé salió y levantó rocas y mató animalitos porque era la manera de decirle a Dios: gracias. Gracias porque me escogiste, no hice nada y me escogiste. Gracias porque me diste un proyecto, no merecía un proyecto tan grande y me usaste para hacer este proyecto. Gracias porque involucraste a mi familia y me estuviste recordando 1 y 2 y 3 y 10 veces, y tu familia, y no olvides a tus hijos, y no olvides a tu esposa. Gracias porque tú me llevaste, me introdujiste al arca y cerraste la puerta para que yo no me escapara, para que yo no me saliera. Me sustentaste, me preservaste. Gracias porque en todo el tiempo de encierro sentimos a veces que nos ahogábamos, sentíamos a veces que no podíamos, sentíamos que no íbamos a salir de esta, y aquí estamos hoy de pie delante de ti, sanos y salvos. Gracias porque aunque muchas cosas nos faltaron, nos has dado lo necesario. Un altar entonces es gratitud constante. Gracias porque aquí están mis hijos, mi esposa, mis nueras, seguramente será la gratitud de Noé. Dale gracias porque con todo están tus padres contigo, están tus hijos, está tu esposa, están tus nietos. Y finalmente un altar, el altar de Noé habla de adoración, habla de entrega, de exaltación, de expresión de amor. Porque la adoración es: tengo que darte algo, no porque lo necesite Dios. Tengo que expresarte algo, no porque Dios lo necesite, sino porque mi corazón necesita dejar testimonio de lo que tú eres en mi vida. Y la adoración es cuando el cuerpo se expresa, cuando nuestra mente se concentra, cuando dejamos el celular a un lado, apagamos la televisión y doblamos nuestras rodillas y solamente le decimos: quiero disfrutarte. Lo que tú estás haciendo en casa, mirando este culto, es adoración. El que tú hayas venido aquí, hermano amado, que estás aquí, eso es adoración. La adoración es decirle a Dios: te amo porque en medio de toda esta crisis tú me has sostenido. Oración, gratitud y adoración. ¿Por qué no hacemos hoy un altar? ¿Por qué no preparamos hoy un altar? Y cuando esta crisis llamada COVID-19 termine y el mundo se crea más inteligente y el mundo empiece a gritar diciendo: lo logramos, vencimos al COVID-19, pobres, nosotros estaremos en este lugar haciéndole culto a Dios diciendo: tú lo hiciste, Señor. Porque aun si la vacuna funciona, es gracias a la inteligencia que Dios ha dado para que el hombre pueda trabajar en ella. El mundo va a seguir lleno de corrupción y lleno de violencia, dándose la gloria a sí mismo. Pero la iglesia va a decir: si existe una vacuna y está funcionando, es gracias a Dios. Fue Juan Calvino el que dijo: una cosa sí está segura en nuestro corazón: no sucederá nada que Dios no haya decidido.